El Banco Hipotecario del Uruguay comenzó este año 2018 asumiendo una política más agresiva en el mercado inmobiliario. Aníbal está buscando hace mucho tiempo y no encuentra nada azul. Por eso quiere hacer su casa desde cero. ¿Tenemos algo para él? ¡1, 2, 3, ¡guau! Ahora podés construir tu casa. Las autoridades del BHU anunciaron en marzo nuevos planes para financiar la construcción y compra de vivienda nueva, facilidades para el acceso al crédito y otras prestaciones vinculadas al ahorro y a la garantía de arrendamiento de viviendas. Una de las mayores novedades fue el retorno al segmento de préstamos para la construcción individual de viviendas y la compra de terrenos, una línea suspendida en medio de la crisis del año 2002. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue la respuesta del mercado? ¿Cuáles fueron los motivos de esta batería de medidas? ¿Cómo sigue la historia de este banco que tiene ya 125 años? Vamos a conversar con la contadora Ana Salveraglio, presidenta del directorio. Contadora Salveraglio, bienvenida. Muchas gracias. Le propongo empezar por antecedentes, ir un poquito más atrás que marzo pasado. Vamos a recordar, el Banco Hipotecario pasó por un terremoto con la crisis del 2002, ¿no? Desde entonces, bueno, ha venido recuperándose, reformulándose. En 2007 se aprobó la ley que lo reestructuró con una capitalización de 240 millones de dólares, una reducción de su personal en 2/3, la liberación de una parte de su cartera de morosos. Volvió al mercado ofreciendo créditos en marzo de 2008. ¿No? Hace 10 años. En realidad, diciembre del 2008 fue cuando el Banco Central nos autorizó nuevamente a dar créditos. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la misión del banco hoy, un banco del Estado, hoy, cuando paralelamente los bancos privados han desplegado sus propios planes con la vivienda y cuando por otro lado existe la Agencia Nacional de Vivienda? Bueno, antes de entrar en ese tema, un comentario respecto a lo que usted comentó. En cuanto a la separación de cartera, o sea, la separación de cartera como consecuencia de la reestructura no fue una separación clásica de un banco bueno, banco malo. En realidad el criterio era cartera de corte social, se trasladaba a la agencia, con lo cual la morosidad en sí no era un elemento que se tomaba en cuenta para la separación. De hecho, la cartera que quedó en el banco y la cartera que quedó en la agencia tenían aproximadamente la misma morosidad entre un 50 y un 60%. Entonces, ¿el criterio cuál fue? El criterio fue de acuerdo al contexto social, la situación edilicia, la situación, la ubicación del conjunto habitacional. Sí se considera, por ejemplo, en un conjunto habitacional, si la mayoría estaba moroso, en ese caso sí, porque era un complejo de difícil gestión, no por el hecho de ser moroso, sino dado que el banco se iba a quedar con mucho menos funcionarios, todo aquello que era de difícil gestión pasó a la Agencia Nacional de Vivienda. Bueno, y la misión del banco... ¿Cuál es la misión hoy? O mejor dicho, en estos 10 años, en estos últimos 10 años, ¿cuál ha sido el planteo? Bueno, fundamentalmente estar atendiendo, ofrecer soluciones habitacionales a toda la población, pero haciendo foco principalmente en aquellos sectores no atendidos hasta el momento por el resto de la banca. ¿Cuáles son esos sectores? O sea, no está definido el tipo de población, sino por sus ingresos o por la ubicación donde está la vivienda, de pronto la banca privada no da créditos. Bueno, ahí tiene que estar el banco. Tiene la responsabilidad de ser autosustentable, de manera de estar presentes en aquellos momentos del ciclo económico a la baja en que se retira la banca privada. Bueno, el banco tiene que estar. Tiene que estar y además ser autosustentable. Ser autosustentable. ¿Y ha ocurrido eso efectivamente año a año? De hecho, ya tuvimos la experiencia en estos 10 años, por ejemplo, en los años 2013, 2014, no fue por motivos de que el ciclo económico estaba a la baja, pero por algún motivo el sector privado se retiró y el banco tuvo una participación en el mercado por encima del 60%, cosa que no queremos volver a ser monopolios, que ya fuimos y no fue una buena experiencia. Es interesante esa frase, esa sentencia, no queremos volver a ser monopolio. Exactamente. Es un problema ser monopolio. Es un problema, porque se asumen todos los riesgos. Entonces está buenísimo que haya competencia y que haya otros sectores y el sector privado que también comparta con el banco hipotecario
esta posibilidad de dar créditos hipotecarios. Pero yo le preguntaba a propósito de los resultados del banco. ¿Qué ha pasado en materia de utilidades? Bueno, el banco, luego de 10 años del inicio de su reestructura, es un banco que está en competencia con el resto del sistema, cumple con la regulación. Hoy tenemos nuestra propia agenda. Durante todos estos años estuvimos prácticamente siempre con planes de adecuación frente al Banco Central. Los primeros 8 meses luego de la reestructura del banco no pudo presentar balances al Banco Central. O sea, fueron años de muchísimo trabajo. Se trabajó con muchísima profesionalidad. Desde hace unos cuantos años estamos trabajando en un proceso de certificación de los procesos en calidad, que eso ayuda mucho, no solo por el hecho del certificado en sí, sino ayuda a la forma de trabajo, ¿no? Entonces se trabaja con mucha profesionalidad, con políticas escritas, manuales, no, realmente se ha llegado a resultados muy buenos, un patrimonio que puede parecer muy alto, ¿no? Si bien fue capitalizado en esa oportunidad, a partir de allí el banco no necesitó capitalizaciones adicionales. Y hoy tenemos un activo que en dólares es aproximadamente 1.900 millones de dólares, un patrimonio de 900 millones de dólares y un pasivo de 1.000 millones de dólares. ¿Y año a año ha dado utilidades o ha equilibrado sus números? Bueno, en general está bastante equilibrado. Ha dado utilidades por diferentes motivos. Al principio, por ajustes de resultados anteriores, fundamentalmente el último año de utilidades, como la mayoría de los bancos, por un tema contable, pero es un banco que está equilibrado. ¿Ha cambiado su imagen de marca? Da la impresión de que desde hace unos años se habla del BHU. Ustedes mismos en su presencia institucional hablan del BHU, no del Banco Hipotecario del Uruguay, ¿no? Sí, esa fue una intención desde hace 10 años, llamar BHU, pero más allá de que la mayoría de la población nos conoce como el Banco Hipotecario. Pero ¿se buscó cortar con la etapa anterior de algún modo? Sí, fue una forma incluso cambiamos el logo, es una forma de identificación diferente. El personal se mantiene en las cifras que conocíamos de años anteriores, 350 funcionarios y 50 becarios. Aproximadamente, sí. Si bien esa cifra debería ir descendiendo porque dadas las políticas para el presupuesto de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto indican que hay que ir reduciéndolo. Sí, las políticas a propósito de qué hay que hacer con las vacantes, ¿no? Con las vacantes sí se llenan 2 cada 3 personas que se van y estamos justamente en un proceso en estos años, como la mayoría de las empresas públicas, que se está yendo mucho funcionario. ¿Y puede funcionar efectivamente el banco con menos de 350 empleados? Y entendemos que sí, es un proceso que estamos yendo hacia eso. Trabajando de manera profesional que lo estamos haciendo, los ingresos de funcionarios, que si bien no son muchos, ahora la semana pasada entraron 16 administrativos nuevos, y bueno, son todos o ya recibidos o estudiantes avanzados, con lo cual creemos que el perfil de los ingresos es muy bueno. Y para terminar esta introducción, esta situación, ¿cómo está el nivel de morosidad? Bueno, ese es otro tema que es para destacar. Como le comentaba hace un rato, cuando inició el proceso de reestructura, el banco tenía una morosidad entre un 50 y un 60%, habiendo llegado al 80% por el 2004, 2003. Hoy el banco tiene una morosidad promedio de 1,56, 1,60, que está por debajo del promedio del mercado. En la cartera nueva, la morosidad está en torno al 0,6%, que es de las más bajas del mercado. También ahí hubo un cambio radical en la política de recupero, ¿no? Que era uno de los problemas que tenía el viejo banco, digamos. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay un seguimiento permanente de los morosos, hay un seguimiento en la mora temprana, se utilizan algunas herramientas que ayudan a ese seguimiento, se llaman los deudores, y bueno, y el resultado es eso. Seguimos en diálogo con la contadora Ana Salveraglio, presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay, desde agosto de 2011, ¿no? Sí. Desde agosto de 2011. Sí.
Luego de desempeñarse como vicepresidenta desde mayo de 2010 y con una trayectoria en el banco de ¿cuántos años? Desde el 80. Muy bien. Vayamos ahora al momento actual, a 2018. ¿Qué llevó al Banco Hipotecario a incrementar su participación en el negocio inmobiliario a partir de este año? Bueno, en realidad es como consecuencia de tantos años de trabajo y sobre todo en los últimos años de mucho contacto con el cliente. El banco ha resuelto ya hace unos cuantos años recorrer el país, hacer reuniones en diferentes localidades con lo que nosotros llamamos nuestros socios estratégicos, que son las inmobiliarias, las asociaciones de escribanos y con el público en general que quiere acercarse cuando vamos. Y bueno, ahí detectamos necesidades, por ejemplo, el préstamo para construcción, por ejemplo, el tema de las personas que alquilan, que dicen yo no puedo ahorrar porque estoy alquilando, el tema de los muchachos que vienen a estudiar a Montevideo y no tienen que alquilar, y bueno, una cantidad de comentarios que nos van llegando, incluso, o sea, acá en Casa Central también, porque son muchas las miles de personas que pasan por el banco, más allá de que concreten su operación o no. ¿Y también influyó en esta decisión cómo estaban jugando los competidores? Porque el año pasado la banca privada bajó los intereses que cobra por los préstamos, flexibilizó los montos, amplió incluso el plazo de amortización de los créditos. ¿El banco hipotecario tenía que reaccionar? Bueno, en realidad no me gusta hablar de las condiciones de la competencia. Si bien la tasa que el banco presta a los que no son ahorristas está por encima de la tasa que algunos bancos prestan. A veces esa tasa también es promocional. Uh-huh. Nosotros tenemos la tasa al que es ahorrista del banco, que es inferior al 7%, por ejemplo, que es la tasa para el préstamo de compra desde hace varios años. Y también está el tema de los gastos que cobra uno y otra institución. Y bueno, nosotros entendíamos que de cualquier manera nuestra cuota, la cuota que ofrecíamos nosotros era más competitiva, era más conveniente que la que ofrecen otras instituciones. O sea que en realidad es un motivo, es porque estamos en competencia, sin duda, pero el principal motivo es llegar más a nuestros clientes. Ahora, para poder abrir estas nuevas líneas, el BHU necesitaba fondos frescos, ¿no? Si no quería desacomodar sus propias cuentas. ¿De dónde salió ese dinero? Bueno, en realidad eso es otro punto importante que no hemos tocado en el panorama general, pero de acuerdo a la ley es muy limitada lo que el banco puede hacer. No puede dar créditos para vivienda y puede financiarse con ahorros para vivienda y con fondos del mercado de capitales, ¿no? De manera de calzar sus plazos. Uh-huh. Y bueno, y eso es lo que ha hecho en los últimos años. Y bueno, como usted bien decía, la tasa de los créditos se tiene que estar en función de la tasa del fondeo. Y bueno, como consecuencia de algunas operaciones que hemos realizado, es que surgió esta promoción, digamos, porque no es una tasa que vaya a permanecer, ¿no? Que es para comprar al 6%, que es lo que le llamamos el Podés Más, uh-huh. Pero en función efectivamente de colocación de fondeo que el banco obtuvo. ¿Qué quiere decir fondeo para el oyente que capaz que se pierde con ese término? A ver, el banco es un intermediario entre... Uh-huh. Para prestar necesita obtener dinero. Bueno, uh-huh. ¿De dónde obtiene ese dinero? Puede ser del ahorro para vivienda, que es un ahorro prácticamente a la vista, con lo cual no corresponde que con esos ingresos preste a largo plazo. Uh-huh. Entonces tiene que captar dinero en el mercado de capitales, que es dinero a largo plazo. Y bueno, de allí, de acuerdo a las condiciones, es que pudimos calzar una operación al 6%. ¿Pero cómo fue que captaron esos fondos? Y es o por obligaciones negociables o por directamente colocaciones con alguna institución pública o privada. Uh-huh. También me parece, el Banco Hipotecario estaba obligado a mostrarse ágil en la atención al público,
rápido en la aprobación de las solicitudes, porque son características en las que los bancos privados, la competencia, entre comillas, han trabajado fuerte últimamente, ¿no? ¿Tomaron medidas en esa dirección? Bueno, hace, ya no recuerdo cuántos años, pero hace como 4 o 5 años que nos comprometimos a otorgar el crédito en 70 días, si no, no cobrábamos la primera cuota. Bueno, eso lo mantenemos, pero de hecho los créditos salen muchísimo más rápido. Digo, si no hay algún inconveniente en el tema de titulación, fundamentalmente, en un mes la persona puede obtener el crédito. Uh-huh. Por último, hicieron para estos lanzamientos una operación de marketing potente, ¿no? Con esos avisos que estábamos recordando al comienzo, en los que un coro de Casas, ¿no? Personas de apellido Casas, dirigido por Gonzalo Moreira, cantaba los jingles, ¿no? En filmaciones hechas en azoteas de Montevideo. Evidentemente al BHU le importaba posicionarse con una imagen similar a la de un banco privado, pero además, no sé, como una institución simpática, ¿no? Cercana a la gente. Había una cosa de buena onda que ustedes querían transmitir. ¿Cómo venía eso? Sí, exactamente. Lo que queríamos era eso, transmitir alegría. La compra de una vivienda o la construcción de una vivienda es la operación económica más importante para una familia, para una persona. Bueno, y eso tiene que ser alegre y es lo que quisimos transmitir con esta campaña. Bueno, dentro de unos minutos, en la segunda parte de la entrevista, vamos a mirar entonces algunas de estas líneas que ustedes ofrecieron y qué ha pasado con ellas. Vamos a tratar también otros temas que están en el debate a propósito del BHU. En marzo pasado, el BHU anunció nuevos planes de créditos para financiar la construcción y compra de vivienda. Además, modificó parte de su cartera de productos para competir en segmentos donde la banca privada estaba cobrando más protagonismo. Bueno, ¿qué ha ocurrido con esos planes? ¿Qué ocurrió con el mercado? Estamos charlando con la contadora Ana Salveraglio, presidenta del directorio del Banco Hipotecario. No es fácil pasar en limpio bien toda la historia del Banco Hipotecario. A ver, corríjame, en el año 2002 el banco suspendió los créditos para compra de vivienda nueva y edificación. Sí, el Banco Central lo inhabilitó para seguir dando crédito. Ahora en marzo retomó esas líneas con los programas estos llamados Podés Comprar y Podés Construir. ¿O ya había dado algún paso en esta dirección? En realidad tenemos un crédito para poder reformar, pero no para poder construir. Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué características tienen los préstamos nuevos, las líneas de crédito nuevas? Los créditos nuevos, antes que nada, a mí me gustaría sugerir a la audiencia que entraran en nuestra página, que están, porque son muchos. Son varios y es difícil dar todos los detalles de cada uno, ¿no? Exactamente, pero para destacar el préstamo para construcción, que era una línea que el banco históricamente daba. La novedad en esta oportunidad es que con el monto del crédito se puede comprar el terreno, simultáneamente con el otorgamiento de la hipoteca y la compra del terreno en el mismo momento. Hay un máximo de aproximadamente, es en unidades indexadas, pero equivalente en dólares, 160, 170 mil dólares, y hay que poner como garantía otra vivienda. Eso a diferencia de lo que era antes, que se hipotecaba el pozo, digamos, y después la construcción terminada, ahora se tiene que poner como garantía una vivienda, otra vivienda, que una vez terminada la construcción se puede sustituir la garantía. Ese segundo inmueble es una garantía hipotecaria transitoria, digamos. Podría ser transitoria, porque para eso la vivienda construida tiene que cumplir con determinadas características, ¿no? En el caso de que pueda ser hipotecada la segunda, se puede liberar la primera. Ajá. Algunos de los oyentes decían en su mensaje más temprano que son condiciones muy exigentes estas, que esto de requerir el inmueble distinto como hipoteca complica las cosas. Evidentemente sí, se puede decir que sí, en rigor algo complica. Es que el banco tiene que tener más tranquilidad, más seguridad, ¿no? De eso se trata. Claro, no sé exactamente la situación, pero estoy prácticamente segura que en el mercado hoy no hay nadie que, si uno va a solicitar un crédito para construir, no le exija la hipoteca de una vivienda. Uh-huh. Es aprendizaje que el banco ha hecho de su propia experiencia.
Sí, exactamente. El banco durante muchísimos años, si bien le dio soluciones habitacionales a la mayoría de las familias uruguayas, pero bueno, trabajó de manera con cometidos que le fueron asignando los diferentes gobiernos sin darle los recursos necesarios, y bueno, llega una situación al principio de la década del 2000 con más de $2.000 millones de pérdida acumulada. ¿Y qué porcentaje se financia? Sí, bueno, es variable. En el préstamo para construcción puede llegar hasta el 80% del valor de la vivienda a construir. ¿Y en qué caso llegan más arriba? En el caso de compra, si la persona es ahorrista, puede llegar hasta el 90%. Uh-huh. O también utilizando el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios, que es un fondo que administra la Agencia Nacional de Vivienda, que también ayuda al ahorro de la persona que va a comprar, también se podría llegar al 90%. Dice un mensaje que llega de la audiencia, ¿quién lo manda? Daniel, lástima que solo dan el 80% para poder comprar una casa, cuando en Brasil, por ejemplo, dan el 100%. Bueno, es un riesgo altísimo, ¿no? El banco, creo que, si bien en algún momento el banco hipotecario dio el 100% cuando vendía alguna de las unidades que construía a pura cuota, pero es un riesgo muy alto. ¿Qué más? Para la compra de vivienda nueva o usada también se lanzó el programa Podés Más. ¿Podemos explicar la diferencia con lo que veníamos comentando? Bueno, sí, la diferencia es fundamentalmente una bonificación en la tasa. Este es un plan promocional que lo hacemos festejando los 10 años de la vuelta al mercado del banco hipotecario, y pensando en aquellas personas que en general o van a cambiar su vivienda o tienen un ahorro ya hecho que les permite solicitar un monto de crédito inferior. Entonces, la tasa de interés para estos casos es del 6%. El plazo máximo es de 15 años y se llega a un 70% del valor de la vivienda. Uh-huh. O sea, claro, son condiciones más exigentes, entre comillas, que las otras. En cuanto a relación deuda-garantía y en cuanto al plazo son más exigentes. Por eso las condiciones son mejores. Por eso es un crédito menos riesgoso. Y bueno, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Qué ha pasado en estos 2 meses? Bueno, lo que podemos evaluar hasta hoy son las consultas, ¿no? Fundamentalmente, y el caso de Podés Más, que ahí sí, porque si había alguien que estaba dispuesto ya a comprar una vivienda o solicitar un crédito, de pronto calzaba justo con las condiciones del Podés Más, y bueno, de hecho fue lo que se dio. Uh-huh. Pero las consultas a nivel telefónico, en la web o en YouTube, por ejemplo, dentro de YouTube hubo una cantidad de reproducciones. La línea que más reproducciones tuvo fue el Podés Más, con más de 120.000 vistas. Después, las llamadas al call center se duplicaron desde la primera semana y se mantuvo así hasta ahora. Se aumentaron la atención personalizada. En el periodo de campaña se recibieron más de 1.100 personas se atendieron en el banco. Otro sistema que incorporamos es, a través de la web o de algún otro sistema digital, llenar unos formularios solicitando o entrevista o información. También fueron varios miles de formularios que el banco recibió. Y bueno, y la línea sobre la que más se consulta es se Podés Construir. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que es donde hay más interés de la gente es Pero para ustedes, ¿qué es lo que está indicando? Que era una necesidad. Claro, o sea, que realmente estamos atendiendo lo que la gente quiere. Y hay otro producto que realmente es interesante, que es el Yo Ahorro Alquilando. Por ese iba a preguntarle también, con el riesgo de no terminar nunca, porque son muchas las opciones, pero ese en particular valía la pena en todo caso dedicarle algún minuto, ¿no? ¿Qué es Yo Ahorro Alquilando? Bueno, nosotros tenemos una línea desde hace muchísimos años que es garantía de alquiler. Nosotros lo que le estamos ofreciendo a la persona, que o bien que ya tiene una cuenta o que abre una cuenta, es abrirle una cuenta del Yo Ahorro.
Entonces, computamos el dinero que tiene en garantía de alquiler en la cuenta Yo Ahorro y se le exige un monto de depósito muy inferior al del ahorrista común y bueno, pasados los 24 meses estaría en condiciones de acceder a los mismos beneficios del ahorrista. Y además, aquellas personas que alquilan, que demuestran que son buenos pagadores en el alquiler y que solicitan un crédito, cuya cuota es inferior a la cuota que pagan por el alquiler, se le permite llegar hasta un 35% de la relación cuota-ingreso. Normalmente la relación cuota-ingreso es un 25%, si hay retención de sueldo llega a un 30%, y ahora, esto es una novedad, si la persona alquilaba y demuestra buen comportamiento al pago del alquiler, puede llegar a un 35%. En definitiva, entonces, a partir de un esquema como este, que no hemos recorrido completo, ¿qué lugar entiende el BHU que va a terminar ocupando en el mercado de estos créditos? ¿Cómo venía siendo la historia hasta ahora? ¿Qué es lo que ustedes se proponen, no sé, en este año 2018? Bueno, en realidad esperamos que con estos nuevos productos, al tener un impacto sobre finales de este año, sobre todo con el crédito para construcción y bueno, para el año próximo, ¿no? Pero en realidad nuestra meta no es mantener una participación en el mercado determinada. Bueno, como le decía, llegamos a más del 60% y estamos en torno a 40, 45%, pero bueno, es mantener el nivel de crédito de los últimos años. Pero en definitiva, cuando dice eso, ¿a qué se refiere? ¿A un monto o a una participación en el mercado? No, participación en el mercado no, a monto. Monto y sobre todo cantidad de créditos, ¿no? Los últimos años estuvimos en el entorno de 1.500 créditos por año y bueno, mantenernos en esa situación y estar presente, como decíamos, porque además otra parte del rol del banco hipotecario es que nosotros estamos dando un marco al funcionamiento del mercado. Antes de que el banco hipotecario volviera al mercado, las tasas de interés eran más altas. Luego el mercado va atrás de lo que fija el BHU. ¿Y qué pasa en cuanto a operaciones con ahorristas y con no ahorristas? ¿Cuál es la realidad del banco? ¿Cómo ha venido quedando en estos 10 años? Bueno, las operaciones con ahorristas del Yo Ahorro, porque con ahorristas del Yo Ahorro está en el entorno del 20%. El tema es que el banco tiene aproximadamente unas 170.000 cuentas de ahorristas. Entonces puede ser que alguno de ellos también participe en una operación de crédito, pero lo que nosotros hoy por hoy estamos contabilizando son aquellos ahorristas de la nueva modalidad del ahorro. ¿Podría explicar eso un poco mejor? Porque el oyente está muy acostumbrado a las cuentas de ahorro en el banco hipotecario, ¿no? Del banco hipotecario anterior, ¿no? Entonces... Claro, esas cuentas hay muchas que permanecen y tienen algún beneficio. Esas cuentas continúan teniendo algún beneficio al momento de comprar una vivienda, que es un beneficio inferior, diferente, digamos, al que tiene el ahorrista del Yo Ahorro. Pero bueno, cualquiera de ellos puede acceder a la vivienda. Un no ahorrista puede acceder a la vivienda, ¿no? Pero bueno, en mejores condiciones, que puede llegar a una tasa del 6,5%, luego que se acabe esta promoción, y mejores condiciones para relación cuota-ingreso o mejor relación para la deuda garantía. ¿Algún plan más, pensando en el banco, no sé, de 2018 en adelante, luego de esta salida que acaban de hacer al mercado? No, por el momento creo que es suficiente. Lo que sí me gustaría agregar, que me estaba olvidando, que el banco hipotecario participa con el Ministerio de Vivienda. Es el único banco que otorga préstamo con subsidio a la cuota. O sea, un subsidio a la cuota que otorga el Ministerio de Vivienda y el banco otorga el préstamo en complementación a ese subsidio. Sí, bueno, eso nos mete en otra temática, ¿no? Que es... en el funcionamiento del Estado, ¿qué queda cubierto y qué queda descubierto en materia de planes de vivienda, de acceso a la vivienda, de facilitación del acceso a la vivienda?
En algún momento, por ejemplo, se pensó que estos planes que estaba lanzando el Banco Hipotecario tenían algo que ver con la discusión que venía dándose en el Parlamento por el plan de vivienda popular presentado por el Partido Unidad Popular, que colocó un poco en un brete al Frente Amplio. No tiene nada que ver, son cosas completamente distintas. Sí, por supuesto. Esta campaña nosotros la venimos preparando desde hace un año, o sea, por casualidad, solamente por casualidad es que coincidió en el tiempo. Pero bueno, hay distintas instituciones que integran el sistema público de vivienda, está el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, está MEVIR. Bueno, cada uno de ellos busca cubrir una parte de la población, ¿no? Las necesidades de una parte de la población. En el final, le quiero preguntar a propósito de un problema, un conflicto, una demanda ya bastante larga que pesa sobre el Banco Hipotecario, o mejor dicho, sobre el gobierno. La vemos enseguida. Contadora Salveraglio, desde hace varios años el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Viviendas vienen enfrentando el reclamo de miles de familias que en su momento contrajeron deudas en unidades reajustables y que argumentan que es imposible cumplir con sus obligaciones, justamente por la forma como ha evolucionado la UR. Piden una solución global por ley a su situación. El gobierno no va por ese camino. ¿Cuándo va a terminar habiendo algún tipo de respuesta, un encauzamiento a este conflicto? Bueno, realmente es una situación compleja y que se puede ver de distintos puntos de vista, ¿no? Para el BHU, el problema de este grupo de deudores no es la unidad reajustable. Hay situaciones complejas particulares, y desde ese punto de vista es que lo está encarando el Banco Hipotecario y el Ministerio de Economía, con quien estamos trabajando en conjunto. Hace 15 días, 3 semanas recibimos a los deudores, y bueno, lo que hoy el Banco Hipotecario está ofreciendo es algo similar, por una parte, a lo que se ofreció hace unos años, que es el pasaje de la deuda de unidades reajustables a unidades indexadas. Y por otro lado, el estudio caso a caso, que es lo que el banco ha venido haciendo. Pero en esta oportunidad, flexibilizando algunas condiciones en la gestión de recupero, de manera de que aquellos casos que son realmente complicados, hay gente que paga una cuota muy baja porque en algún momento de la vida del crédito tuvo dificultades, no pudo acceder, y por ejemplo, el 10% de estos deudores que pagan la cuota más baja paga una cuota promedio de 4.000 pesos, con un máximo de 6.000 pesos. O sea, no se paga ni una habitación en una pensión, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, se cancelan anualmente más de 1.500 créditos en unidades reajustables. O sea, cuando el otro momento de movimiento fuerte de los deudores en unidades reajustables fue por el 2013, que hablábamos de 22.000, 23.000 deudores. Hoy los deudores en el Banco Hipotecario son 15.500 aproximadamente. De esos 15.500, hay 4.000 deudores que finalizarían el pago de su crédito en los próximos 5 años. Entonces, hay que analizar la situación de cada uno, en definitiva. O sea, la UR no es el problema, repito, el problema de estas personas, que a nosotros nos importa muchísimo, lo hubieran tenido así fuera en unidades reajustables o en unidades indexadas. El banco también le da beneficios. Por ejemplo, la tasa de buen pagador, que fue algo que se ofreció hace muchos años. Ahora se dice la gente dejó de pagar o tuvo dificultades en el pago y lo perdió. No es así. La persona que dejó de pagar o tuvo alguna dificultad, vino al banco, el banco le reestructuró su deuda, vuelve a recuperar la tasa de buen pagador. Hay más de un 60%, creo que es un 63% de los deudores que mantiene la tasa de buen pagador. Cuando se va a reestructurar, en la mayoría de los casos los intereses de mora se perdonan. En la mayoría de los casos los intereses de mora se perdonan cuando la gente viene a reestructurar. Los colgamentos. ¿Y de qué depende eso? Bueno, exactamente de la situación de la persona, de qué es lo que puede pagar, qué es lo que no puede pagar. En definitiva, estas son razones por las cuales usted defiende el criterio de ir a un análisis caso por caso prácticamente, ¿no? Caso a caso. Digo, no hay que perder de cuenta el concepto de solidaridad intergeneracional, ¿no?
usted hablaba de las leyes que están en el Parlamento, que lo que están planteando son quitas de los colgamentos, reliquidación de los créditos de varios años para atrás, y bueno, eso traería como consecuencia inmediata que el banco dejara de prestar, porque inmediatamente... ¿Sí? ¿Esa sería la consecuencia? Ah, sin duda. ¿No podría prestar nada más? Inmediatamente no, porque dejaría de cumplir con indicadores que nos exija el regulador. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de pronto hacer quita de la mitad de la cartera de los deudores en unidades reajustables. Los colgamentos, por ejemplo, que están la mayoría a tasa cero. Hay unos que están a tasa 2, la mayoría a tasa cero. O sea que de pronto gran parte de la deuda de cada una de estas personas está a tasa cero. O sea, por una parte paga su tasa de interés. La tasa promedio de los deudores en unidades reajustables es 4,3%. La tasa promedio de los deudores en WI es 6,3%. La cuota promedio de los deudores en unidades reajustables es 13.000 pesos, de los deudores en WI es 16. Bueno, no sé, hay una cantidad de números. En definitiva, ¿cuándo entienden ustedes que van a poder tener encauzado, efectivamente, todo este paquete de reclamos? Nosotros ya estamos llamando, agendando a aquellos deudores que entendemos que son los más complejos, los más difíciles, una situación más difícil, y ya los estamos atendiendo y ya hemos hecho las primeras reestructuras en estas condiciones. Todavía no hemos sacado el tema del pasaje de UR a UI, pero en los próximos días. Contadora Ana Salveraglio, presidenta del Banco Hipotecario, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quedan temas para seguir dentro de unos meses en todo caso. ¿Cómo no?